El nombre de Chuponcito estalló como una bomba en redes sociales y portales de espectáculos, luego de que comenzara a circular con fuerza la versión de su supuesta muerte, una noticia que sacudió de lleno al mundo del entretenimiento y provocó una reacción inmediata cargada de angustia, incredulidad y alarma. Miles de mensajes inundaron plataformas digitales con expresiones de duelo, homenajes apresurados y llamados desesperados a confirmar la información, mientras medios nacionales e internacionales replicaban el rumor generando un efecto dominó imposible de frenar. El impacto emocional fue tan intenso que fans de distintas generaciones revivieron recuerdos ligados al personaje que marcó una época de la comedia popular mexicana y latinoamericana. Programas de televisión interrumpieron su agenda habitual. Influencers y colegas del medio reaccionaron en tiempo real y el silencio inicial solo alimentó la tensión colectiva. En cuestión de horas, el caso se convirtió en tendencia absoluta con titulares encendidos y una audiencia expectante ante la necesidad urgente de conocer la verdad detrás de un supuesto final que nadie estaba preparado para aceptar. La conmoción no solo evidenció el enorme peso cultural del personaje, sino también el poder de las redes para amplificar una información no confirmada, hasta convertirla en un terremoto mediático que exigía respuestas inmediatas y contundentes. Tras el estallido inicial, la información comenzó a ordenarse a medida que fuentes cercanas al entorno del espectáculo y al propio personaje aportaban datos verificables que cambiaron por completo el rumbo del relato. La figura de Chuponcito no había desaparecido del mundo real, sino que había sido arrastrada por una cadena de interpretaciones fuera de contexto, publicaciones antiguas reutilizadas y fragmentos de imágenes que mostraban momentos de evidente desgaste físico durante presentaciones recientes. Esas escenas captadas desde distintos ángulos circularon como pólvora y fueron presentadas como señales definitivas de un desenlace fatal, cuando en realidad correspondían a episodios previos marcados por agotamiento extremo y problemas de salud, que el propio comediante había decidido mantener en reserva. Durante meses se habían acumulado indicios silenciosos, cancelaciones repentinas, ausencias prolongadas de redes sociales y un tono más sobrio en apariciones públicas que ahora bajo la lupa mediática adquirían un significado distinto. Voces del medio confirmaron que el artista atravesaba un proceso complejo de recuperación y reorganización personal, lejos de los reflectores, mientras su equipo optaba por el hermetismo para evitar especulaciones. Esa decisión fue precisamente el combustible que alimentó el caos informativo. Portales digitales publicaron notas urgentes con titulares ambiguos, programas de espectáculos mostraron imágenes antiguas como si fueran actuales, y la audiencia consumió cada segundo con una mezcla de angustia y fascinación. Las reacciones no tardaron en escalar. Colegas expresaron apoyo con mensajes cargados de emoción. Fanáticos se organizaron para exigir claridad, y la prensa multiplicó coberturas en vivo desde estudios y plataformas digitales. Cuando finalmente comenzaron a surgir declaraciones oficiales, el impacto fue inmediato. Se confirmó que el comediante seguía con vida, que se encontraba bajo seguimiento médico y que la confusión había nacido de una mala interpretación amplificada por el ritmo vertiginoso de las redes. Las palabras difundidas por su entorno describieron un momento delicado pero estable y pidieron responsabilidad informativa. Aún así, el eco del rumor ya había dejado huella. La conversación pública se desplazó hacia el costo emocional de la desinformación y la fragilidad de las figuras públicas sometidas a la presión constante de la exposición. Cada nueva imagen analizada, cada gesto detenido en cámara, cada silencio pasado fue reinterpretado como una señal que ahora cobraba sentido ante la revelación de su estado real. El episodio se convirtió en un caso emblemático del poder de la viralidad, capaz de construir una tragedia inexistente en cuestión de horas y de obligar a una industria entera a replantear sus tiempos y sus métodos de verificación. Mientras tanto, la atención seguía fija en cada actualización, en cada comunicado, en cada aparición indirecta que confirmara que detrás del personaje seguía latiendo una vida real, marcada por el desgaste, la resiliencia y una lucha silenciosa que hasta ese momento había permanecido oculta ante los ojos del público. Con la tensión todavía flotando en el ambiente, la mirada se desplaza inevitablemente hacia el origen de la historia, mucho antes de los reflectores y de la fama, cuando la figura de Chuponcito comenzó a tomar forma en un entorno marcado por la carencia y la lucha cotidiana. Los primeros años transcurrieron lejos del brillo, en barrios donde el trabajo infantil era una realidad silenciosa, y el entretenimiento surgía como refugio frente a la incertidumbre económica. Quienes lo conocieron en esa etapa recuerdan jornadas interminables, ayudando a sostener el hogar, y noches en las que la risa era un lujo improvisado con gestos exagerados y chistes nacidos de la observación del dolor ajeno. Esa infancia áspera moldeó un carácter resistente y una sensibilidad especial para conectar con el público desde la emoción más cruda. Imágenes que hoy resurgen muestran a un niño observando funciones callejeras con los ojos fijos en los artistas, copiando movimientos frente a espejos rotos y fabricando
disfraces con retazos que otros desechaban. Años después, aquellas escenas adquieren un nuevo peso, porque explican la intensidad con la que el personaje se aferró a la comedia como tabla de salvación. Testimonios rescatados de entrevistas antiguas revelan frases que pasaron desapercibidas en su momento, referencias veladas a la soledad, al miedo constante a perderlo todo y a la risa como escudo protector. Durante la adolescencia las dificultades no cedieron y el acceso limitado a oportunidades obligó a improvisar presentaciones en plazas, mercados y eventos menores donde cada moneda ganada tenía un destino urgente. Ese contacto temprano con públicos impredecibles fortaleció una capacidad de improvisación que más tarde se convertiría en su sello distintivo. Fotografías borrosas de aquellos años muestran un rostro aún sin maquillaje, pero con la misma intensidad expresiva que luego conquistaría pantallas. La precariedad no solo marcó la economía, sino también la salud y el desgaste físico. Señales que hoy se reinterpretan a la luz de los episodios recientes. El esfuerzo continuo, la falta de descanso y la presión por sostener a los suyos sembraron una disciplina férrea y al mismo tiempo una vulnerabilidad profunda que el personaje ocultó tras la máscara. Durante ese periodo se gestaron los rasgos que definieron su identidad artística: el humor ácido, la ironía defensiva y una risa que escondía heridas abiertas. Cuando finalmente apareció la oportunidad de profesionalizarse, no fue un golpe de suerte sino el resultado de años de resistencia silenciosa. Cada paso estuvo acompañado por recuerdos de carencias pasadas que funcionaron como motor y advertencia. Esa memoria de la escasez explicaría más tarde la obsesión por no fallar al público y por mantener una presencia constante incluso en momentos de fragilidad personal. Hoy, al revisitar esos comienzos difíciles, el relato adquiere una dimensión distinta porque permite entender que detrás del impacto mediático reciente existe una historia forjada desde abajo con sacrificios invisibles y señales tempranas que anticipaban tanto el éxito como el precio emocional que habría de pagarse con el tiempo. El salto definitivo ocurrió cuando todo lo aprendido en la calle, en los foros improvisados y en los escenarios modestos se concentró en un solo momento que cambió su destino: la aparición pública que transformó al personaje de promesa silenciosa en fenómeno popular. La figura de Chuponcito irrumpió con una propuesta distinta. Un humor incómodo, directo, sin concesiones, que conectó de inmediato con una audiencia cansada de fórmulas previsibles. Aquella primera exposición masiva dejó imágenes imborrables, un escenario iluminado, un personaje pequeño en estatura pero enorme en presencia, una voz aguda cargada de ironía, y una mirada que atravesaba la pantalla como si hablara a cada espectador en privado. El impacto fue inmediato. Productores tomaron nota, el público reaccionó con una mezcla de sorpresa y fascinación, y los fragmentos de esa presentación comenzaron a circular de mano en mano, mucho antes de la era de la viralidad digital. Declaraciones rescatadas de ese periodo revelan que nadie esperaba una respuesta tan contundente. El personaje había sido concebido como un experimento, pero terminó apropiándose del espacio central. Su humor ácido tocaba temas cotidianos, frustraciones sociales, tensiones familiares y contradicciones humanas que hasta entonces pocos se atrevían a exponer con esa crudeza. Esa valentía se convirtió en su sello. Las siguientes apariciones confirmaron que no se trataba de un golpe aislado. Cada intervención sumaba seguidores y generaba conversación. Fotografías de aquellos días muestran teatros llenos, filas interminables y rostros atentos capturados en el instante exacto de la risa nerviosa. Con el crecimiento de la popularidad, llegaron los contratos, las giras y una agenda extenuante que lo llevó a recorrer ciudades sin pausa. Detrás del maquillaje comenzaban a notarse señales de desgaste. Entrevistas antiguas revelan frases que hoy cobran otro significado, referencias al cansancio acumulado, a la presión de no decepcionar y a la necesidad de mantenerse vigente en un medio voraz. Aún así, el personaje seguía creciendo. Su presencia se volvió constante en la conversación pública, y su imagen empezó a asociarse con una nueva forma de comedia más frontal, más incómoda, más real. Cada presentación añadía capas al mito. Escenas captadas entre bambalinas muestran silencios prolongados antes de salir a escena, respiraciones profundas y miradas perdidas que contrastaban con la energía explosiva frente al público. Ese contraste alimentó aún más el interés mediático. La obra que lo consolidó no fue un solo acto, sino la suma de actuaciones memorables que redefinieron su lugar en el entretenimiento. Su nombre se convirtió en sinónimo de audacia y autenticidad, y el personaje dejó de ser solo un recurso cómico para transformarse en un símbolo de resistencia creativa. En retrospectiva, las claves de ese ascenso estaban a la vista: la conexión genuina con la audiencia, la capacidad de transformar el dolor en risa y una entrega absoluta que no distinguía entre escenario y vida personal. Hoy, al revisar ese punto de inflexión, se entiende que la fama no llegó como un accidente, sino como la consecuencia inevitable de una trayectoria marcada por la perseverancia y por una voz que encontró el momento exacto para hacerse escuchar con fuerza arrolladora.
Con la fama instalada y el personaje ya convertido en referencia obligada del entretenimiento, la atención se desplazó hacia un territorio mucho más íntimo, donde la vida personal comenzó a entrelazarse con la figura pública de Chuponcito. En ese espacio privado, el equilibrio nunca fue sencillo, porque el ritmo de trabajo y la exposición constante dejaron huellas visibles. En el plano familiar, el comediante mantuvo durante años una postura reservada, protegiendo a sus seres cercanos del ruido mediático y evitando exhibiciones innecesarias de su entorno más cercano. Fotografías esporádicas filtradas con el paso del tiempo mostraron escenas domésticas discretas, celebraciones reducidas, momentos de calma en contraste con la intensidad del escenario. La relación de pareja atravesó etapas de estabilidad y tensión, marcadas por la presión externa y por una agenda que rara vez concedía pausas prolongadas. Declaraciones recuperadas de entrevistas pasadas dejan entrever que el hogar funcionaba como refugio, pero también como espejo de un cansancio acumulado que no siempre encontraba palabras. En cuanto a los hijos, el enfoque fue siempre el de la protección absoluta, alejarlos de los reflectores, garantizar una vida lo más normal posible y construir rutinas que compensaran las ausencias inevitables. Ese esfuerzo se reflejaba en decisiones concretas, residencias elegidas lejos del bullicio urbano, cambios de domicilio para preservar la privacidad y periodos de retiro voluntario que ahora adquieren otro significado. Imágenes recientes analizadas por la prensa mostraban viviendas sobrias, espacios amplios pero austeros, que contrastaban con la imagen exuberante del personaje, y revelaban una preferencia clara por la tranquilidad. El lugar de residencia se convirtió con el tiempo en un punto estratégico desde donde reorganizar la vida personal y profesional lejos del escrutinio permanente. En ese entorno comenzaron a aparecer señales que hoy se leen como advertencias, silencios prolongados, apariciones públicas más espaciadas y un lenguaje corporal distinto captado por cámaras en momentos aparentemente insignificantes. Voces cercanas describieron un proceso de repliegue hacia lo esencial, la familia, la salud y la necesidad de reconstruir rutinas fuera del escenario. Esa reconfiguración no estuvo exenta de conflictos, porque la fama exige una disponibilidad constante, y cualquier intento de resguardo suele interpretarse como distancia o misterio. La prensa amplificó cada movimiento, cada mudanza, cada ausencia prolongada, alimentando especulaciones que finalmente desembocaron en la ola de rumores reciente. En retrospectiva, esos detalles dispersos encajan como piezas de un mismo rompecabezas, una vida personal sostenida con esfuerzo, en medio de una maquinaria mediática voraz, donde el hogar se convirtió en trinchera, y la intimidad en un bien cada vez más frágil. Mientras el personaje seguía provocando risas, el ser humano detrás del maquillaje buscaba estabilidad y silencio, una dualidad que hoy explica la intensidad de las reacciones públicas y la necesidad urgente de separar el mito del individuo real, que continúa defendiendo su espacio privado frente a una atención que no concede tregua. La confirmación de los hechos actuó como un detonador emocional que elevó la intensidad del debate público a un nivel pocas veces visto, y el nombre de Chuponcito volvió a dominar cada pantalla con una avalancha de reacciones inmediatas. La audiencia pasó del desconcierto al alivio en cuestión de minutos, y ese cambio quedó registrado en miles de transmisiones en vivo, comentarios masivos y capturas que mostraban rostros al borde del llanto transformándose en gestos de apoyo. Las redes se saturaron con mensajes de fuerza, recuerdos personales y declaraciones de cariño que evidenciaban el vínculo profundo entre el personaje y varias generaciones de seguidores. Programas de espectáculos ajustaron su escaleta sobre la marcha, y presentadores con tono grave compartieron imágenes recientes analizadas al detalle para demostrar que las señales estaban ahí desde hace tiempo, pero nadie las había conectado. Los colegas del medio reaccionaron con rapidez, difundiendo palabras de respaldo y reconociendo la fragilidad que se esconde detrás del humor frontal. Vídeos cortos grabados desde camerinos y pasillos mostraron voces entrecortadas, miradas tensas y un consenso claro sobre la necesidad de frenar la desinformación. La prensa escrita y digital multiplicó coberturas con titulares encendidos y cronologías minuciosas que reconstruían minuto a minuto el origen del rumor y su propagación acelerada. En ese recorrido salieron a la luz detalles hasta entonces ignorados, silencios prolongados en entrevistas pasadas, gestos de agotamiento captados por cámaras secundarias y declaraciones antiguas que ahora cobraban un sentido revelador. Cada pieza fue presentada como evidencia de una presión sostenida que había pasado inadvertida para el gran público. La respuesta de los fans alcanzó niveles de movilización inéditos, cadenas de apoyo coordinadas, vigilias simbólicas frente a teatros y una exigencia colectiva de respeto que obligó a varios medios a rectificar en tiempo real. La tensión se mantuvo alta cuando nuevas imágenes comenzaron a circular mostrando al entorno más cercano del comediante gestionando la crisis con discreción y firmeza. Esas escenas reforzaron la narrativa de un impacto profundo que trascendía el espectáculo para instalarse en el terreno humano. La conversación pública se volvió más densa, más urgente y más consciente del daño potencial de una noticia no verificada.
Analistas del medio señalaron el episodio como un punto de inflexión y advirtieron que el caso quedaría como referencia obligada sobre la responsabilidad informativa. Mientras tanto, cada actualización era consumida con avidez y cada gesto interpretado como una confirmación de que la verdad había irrumpido con fuerza suficiente para sacudir conciencias y exponer una industria entera a su propio espejo de velocidad y exceso. La sensación dominante era la de estar presenciando un momento decisivo, donde el alivio convivía con la indignación y el drama se sostenía en el aire sin conceder respiro al espectador. Atento. Con el paso de las horas, la conmoción no se disipó, sino que adoptó una forma más profunda y reflexiva, como si el impacto inicial hubiera abierto una grieta difícil de cerrar. El entorno mediático comenzó a mirarse a sí mismo con una mezcla de culpa y urgencia, mientras columnistas veteranos reconocían en directo que la velocidad había superado a la verificación y que el espectáculo había devorado al criterio. La figura de Chuponcito se convirtió en eje de un debate mucho más amplio sobre los límites del entretenimiento y la responsabilidad colectiva ante la fragilidad humana. Las redacciones revisaron procesos internos, productores ordenaron auditorías improvisadas y conductores ofrecieron rectificaciones cargadas de solemnidad, que contrastaban con el tono sensacionalista de horas antes. En paralelo, el público mostró una madurez inesperada y comenzó a exigir pausas, respeto y empatía, desplazando la narrativa del morbo hacia la comprensión. Imágenes difundidas desde foros cerrados mostraban así comunicadores reconociendo errores y a compañeros de profesión intercambiando mensajes privados, donde se evidenciaba el impacto emocional que el episodio había generado. Puertas adentro, la industria se encontraba sacudida por un silencio tenso, interrumpido solo por análisis profundos y editoriales, que advertían sobre el desgaste psicológico de quienes viven bajo observación constante. Esa introspección colectiva dio lugar a confesiones que nunca antes habían salido a la luz. Artistas que compartieron experiencias similares de agotamiento extremo de rumores descontrolados y de noches marcadas por la ansiedad lejos del escenario. Esos relatos aportaron una nueva capa de intensidad y transformaron el caso en un espejo incómodo donde muchos se vieron reflejados. La audiencia acompañó ese giro con atención sostenida, consumiendo cada testimonio como parte de una narrativa mayor sobre el precio de la fama. La tensión se mantuvo cuando comenzaron a circular documentos y fragmentos de conversaciones antiguas que evidenciaban advertencias ignoradas, señales tempranas de saturación emocional y peticiones de espacio que en su momento fueron minimizadas. Esos elementos añadieron peso a la percepción de que el desenlace mediático no había sido un accidente aislado, sino la consecuencia de una acumulación prolongada de presión y expectativas irreales. El clima seguía cargado de dramatismo, no por el rumor inicial, sino por la revelación de una estructura que normaliza el desgaste como parte del éxito. La cobertura se volvió más sobria pero no menos intensa. Cada palabra era medida, cada imagen contextualizada y cada pausa interpretada como un acto de respeto. La sensación de estar presenciando un punto de inflexión se consolidó cuando asociaciones del medio anunciaron revisiones de códigos éticos y compromisos públicos de mayor responsabilidad. El relato continuó avanzando con una mezcla de tensión contenida y conciencia colectiva, dejando al lector atrapado en un momento histórico donde el impacto no residía solo en lo ocurrido, sino en todo lo que quedaba expuesto a la vista por primera vez. El clima de expectación siguió creciendo y se volvió casi físico, como si cada actualización empujara el pulso colectivo un poco más arriba. Las salas de redacción mantuvieron luces encendidas hasta la madrugada y las transmisiones especiales se sucedieron sin pausa, con analistas desmenuzando cada gesto, cada silencio y cada antecedente que ahora adquiría un peso revelador. La figura de Chuponcito pasó a ocupar un lugar central en conversaciones familiares, reuniones improvisadas y foros digitales, donde el público compartía recuerdos personales y momentos marcados por la risa, convertidos de pronto en material emocional de alto voltaje. Imágenes captadas en exteriores de teatros y foros mostraban grupos reunidos en silencio, teléfonos en alto siguiendo señales en tiempo real, como si se tratara de una vigilia moderna. La prensa gráfica publicó secuencias que congelaban miradas tensas de conductores y productores conscientes de estar frente a un episodio que redefinía el pulso del espectáculo. Declaraciones filtradas desde el entorno profesional apuntaban a un aprendizaje forzado y a la necesidad de bajar el ritmo ante una audiencia visiblemente sensibilizada. El impacto alcanzó a marcas y patrocinadores que reaccionaron con mensajes de cautela y respaldo, evitando cualquier asociación con el ruido y priorizando un tono de acompañamiento. La conversación se volvió más profunda cuando especialistas en salud emocional fueron invitados a explicar el efecto acumulativo de la exposición constante y el daño que provoca la propagación de versiones no confirmadas. Esos segmentos fueron seguidos con atención inusual y reforzaron la sensación de estar atravesando un momento de conciencia colectiva. En paralelo surgieron imágenes inéditas de archivo que mostraban instantes de fragilidad inadvertidos en su momento, miradas cansadas, pausas prolongadas antes de salir a escena, y un lenguaje corporal que hoy se lee como advertencia. La reacción del público fue inmediata, con una ola de mensajes.
que pedían cuidado y respeto, elevando el tono del debate a un nivel más humano y menos voraz. El drama se sostuvo no por la especulación sino por la revelación de una verdad incómoda sobre los límites del entretenimiento. La tensión permanecía en el aire mientras cada actor del ecosistema mediático ajustaba su discurso consciente de que millones observaban atentos y de que cada palabra podía inclinar el ánimo colectivo. La sensación final era la de estar presenciando un proceso en tiempo real donde la emoción no cedía y la historia seguía avanzando con una intensidad que mantenía al lector atrapado sin posibilidad de apartar la mirada. En medio del ruido, la confusión y la intensidad mediática que rodeó este episodio, queda una certeza poderosa. La figura de Chuponcito trasciende cualquier rumor, porque está sostenida por una historia de lucha, entrega y conexión genuina con el público. Detrás del maquillaje, hay un ser humano que convirtió la adversidad en risa, que transformó el cansancio en escenario, y que durante años acompañó a millones en momentos cotidianos sin pedir nada a cambio. Este capítulo dejó al descubierto no solo la fragilidad que acompaña a la fama, sino también la fuerza de un vínculo construido con honestidad. La reacción masiva de apoyo no fue casual, fue el reflejo de un cariño real sembrado a lo largo del tiempo. Hoy más que nunca se impone la empatía, el respeto y la memoria de todo lo que este personaje ha regalado a la cultura popular. Reconocer su camino es también reconocer el valor de quienes hacen reír, aun cuando por dentro cargan silencios y batallas invisibles. Que este momento sirva para mirar con más humanidad a quienes están bajo los reflectores y para agradecer a quienes con su arte han marcado nuestras vidas. Si este relato te conmovió y crees que historias como esta merecen ser contadas con responsabilidad y corazón, apoya este contenido. Dale like, compártelo con quienes crecieron riendo y no olvides suscribirte para seguir acompañándonos en cada historia que importa.